Ese es el tema central de esta reforma. Los contratos establecidos en los artículos 14, 15, 16 de la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos van mucho más allá de lo permitido en el texto constitucional. En la Constitución permanecen prohibidas las concesiones y, sin embargo, en la iniciativa de la estructura de contratos que están plasmando en esta ley, no se limita la contraprestación del contratista a que recupere su inversión sin límites. Las ganancias para los privados serán discrecionales e ilimitadas, y las pérdidas en renta petrolera también serán mayores para el país. La iniciativa convierte a las estructuras contractuales o esquemas de contratos en concesiones de facto. Resultan por ello violatorias de la Constitución. La desproporción económica de las fórmulas previstas en estos artículos, que habla de las licencias, contratos de utilidad compartida y de producción compartida, establece que se cubrirán todos los gastos del contratista y se cubrirá toda su inversión, costos y regalías, y después se repartirá la utilidad entre el Estado y el contratista. Esto representa una enorme sangría de riqueza y de recursos, y así no se garantiza los máximos ingresos para la nación. Las experiencias en otros países con las petroleras internacionales ha sido de que ellas determinan sus costos inflándolos, y cada vez son mayores hasta llegar a verdaderos abusos, y si el Estado no le parece o no está de acuerdo, entonces se van a un litigio en tribunales internacionales que generalmente están de su lado. Si las utilidades se reparten entre el Estado y la renta y la petrolera privada, ¿no deberían también de compartirse los costos? ¿Por qué los privados no van a poner nada? ¿Por qué el Estado tiene que pagar las inversiones de los privados? No que venían a compartir riesgos. Yo me pregunto si al empresario que está aquí en la esquina, el Estado le paga sus inversiones, le paga sus costos y comparte las utilidades. Yo me pregunto si al senador, por ejemplo, que sé que es empresario, el Estado le paga sus inversiones. Eso es absurdo, no pasa. ¿Por qué aquí está ocurriendo? A los pequeños y medianos empresarios les cuesta muchísimo sobrevivir en México, sostener sus negocios. ¿De cuándo acá el Estado les anda pagando las inversiones a los pequeños o medianos empresarios? Para nada. México es un país petrolero, los ingresos petroleros representan el 36% del ingreso público, por lo que un error en esta área puede tener consecuencias gravísimas para nuestro país. Las concesiones petroleras han estado prohibidas en la Constitución desde 1939 y eso no cambió en la reforma de diciembre de 2013. La contrarreforma de 2013 permite a los particulares desarrollar las actividades de exploración y extracción, pero mediante contratos. ¿Qué tipo de contratos? Los que no impliquen el otorgamiento de una concesión. Se requiere establecer con claridad qué sí pueden y qué no pueden hacer las petroleras privadas en materia de exploración y extracción, para lo cual se debe de entender qué constituye una concesión. Una concesión está definida como un acto administrativo a través del cual la administración pública concede, otorga a los particulares concesionarios el derecho de explotar el bien propiedad de la nación o para explotar un servicio público. Es decir, el Estado cede a los concesionarios el derecho de explotar nuestros hidrocarburos.
Una concesión es un acto administrativo a través del cual la administración pública, es decir, el concedente, otorga a los particulares concesionarios el derecho de sacar la utilidad del petróleo en provecho propio. Simplificando, una concesión petrolera es la concesión a un privado del derecho de recibir renta petrolera. Y esto no se apega a la Constitución, quedó prohibido. ¿Cuándo se les transfiere renta petrolera? Pues cuando la contraprestación que reciben por servicios prestados va más allá de recibir la recuperación de su inversión y una ganancia razonable. Es decir, un acuerdo con los particulares es o no una concesión si se le transfiere al particular o no renta petrolera. No tiene que ver con la denominación ni con los aspectos formales de un contrato. Puede llamarse contrato, pero si se le transfiere renta petrolera al particular, entonces constituye una concesión y esto está prohibido en la Constitución. Todos los tipos de contrato implican una repartición entre el Estado y el privado del petróleo o su valor. Esta repartición no se limita a la recuperación de la inversión más un retorno razonable de la misma. Por lo tanto, las licencias y los contratos de producción compartida, sobre todo, se quedan con petróleo y con los remanentes de la producción, más allá de la inversión que pusieron. El concepto de recuperación de costos ha sido muy problemático. Termino simplemente diciendo que si se hace el ejercicio de replicar estos sobrecostos, no solamente de la inversión, de los costos, sino los equipos, los materiales, los insumos y todo lo que el inversionista quiera poner, que se requieren para la explotación de un yacimiento, se podría tener una idea de la sangría económica que esta fórmula basada en recuperación de costos puede significar para el país. Esto, las petroleras, porque hemos estudiado algunos países, comienzan bajito, comienzan poniéndole costos más o menos razonables, pero tienen una curva rápidamente creciente hasta llegar a niveles inaceptables, ilógicos, niveles que rayan en el abuso. Es necesario poner en la ley un límite de renta petrolera no mayor al 20% del petróleo extraído. Gracias. Gracias.